Bueno, tejido nervioso, tejido esencial del organismo, y el sistema nervioso es el tejido que nos relaciona y que nos diferencia de otros seres vivos. A ver qué nos está pasando acá. El sistema nervioso entonces nos permite que el organismo responda a los continuos cambios. Hay que mover esto. Desaparece eso. Nos permite que el organismo responda a los continuos cambios en su medio externo e interno. O sea, nosotros recibimos estímulos externos y a los que nos tenemos que ir adaptando, y también el sistema nervioso coordina y controla la integridad de todas las actividades de los órganos. O sea, va a responder al medio externo, pero también tiene que mantener el funcionamiento en óptimas condiciones de los órganos y los aparatos, ¿sí? Y como les decía, el sistema nervioso es el que nos diferencia de los otros seres vivos, ¿sí? Desde el punto de vista anatómico, ustedes vieron que vamos a dividirlo en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por órganos, como es el encéfalo, que es el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. Esos órganos constituyen, acá nos estaría faltando lo que es el cerebelo. Estos órganos constituyen el sistema nervioso central, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico va a estar dado por nervios craneales, nervios raquídeos y nervios periféricos, que van a conducir los impulsos o la información nerviosa desde el sistema nervioso central, o sea, desde la parte de los órganos, hacia afuera, y desde afuera van a recepcionar la información y la van a conducir hasta el sistema nervioso central. Bueno, desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista funcional, podemos tener sistema nervioso somático, que es el sistema nervioso voluntario y consciente, y es el que nos permite la vida de relación. Provee inervación tanto motora como sensitiva. Motora es aquella que va a dar las órdenes de función, por ejemplo, hacia los músculos, músculos esqueléticos. La motora va a dar la orden para la contracción o el movimiento, y la sensitiva va a recepcionar desde afuera los impulsos, generalmente, por ejemplo, la sensibilidad táctil, la temperatura, el dolor, todo eso puede ser recepcionado y va a dirigirlo hacia el sistema nervioso central. La motora, entonces, es que va a ir la orden desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector. En este caso generalmente son los órganos de los músculos esqueléticos, porque acá, como vemos, en el somático no participan los órganos ni las glándulas. ¿Sí? Es el motor, es el consciente, el voluntario, el que podemos controlar. Y el sistema nervioso autónomo, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase anterior cuando veíamos músculo? El sistema nervioso autónomo o vegetativo estaba dado por el sistema simpático y el parasimpático, no sé si recuerdan de la clase anterior, y es el involuntario, es aquel que va a inervar también motor y sensitiva, ¿sí? Tanto va a dar órdenes, por ejemplo, la contracción de los músculos lisos del intestino, y sensitiva también va a recepcionar de las vísceras algunas sensaciones como distensión, molestia, ¿sí? Entonces, es motor y sensitiva también, pero involuntaria, y regula los órganos, las glándulas y el corazón principalmente. Se subdividía, como dijimos anteriormente, en simpático y parasimpático, y eso lo vimos en la clase pasada. ¿Y cómo está compuesto el tejido nervioso? ¿Sí? Hablamos de generalidades, como la división anatómica, la división funcional. Ahora vamos a ver cómo está compuesto el sistema nervioso, qué tipo de células tiene.
Tiene dos tipos de células, unas que son las que van a cumplir la función, la de conducción y transmisión de información, que son las neuronas, y otras que se llaman células de sostén, que tienen funciones también muy importantes, pero no conducen y traducen información. La neurona es la unidad funcional del tejido nervioso, ¿sí? Y se compone de un cuerpo celular o soma, o también se lo puede llamar pericardio. Tiene muchas prolongaciones, que las vamos a ver, que son las dendritas y son los axones, y se van a comunicar con el medio externo y entre ellas por las sinapsis. La forma de comunicación que tiene la neurona se llama sinapsis, que lo vamos a ir viendo, desglosando más adelante. Las células de sostén son células no conductoras, que están en íntimo contacto con las neuronas. ¿Sí? Dijimos la neurona es la que cumple todas las funciones que nosotros conocemos del sistema nervioso, y las células de sostén también son muy importantes, no conducen, pero están en íntimo contacto con las neuronas. En el sistema nervioso central, las vamos a llamar neuroglía o solamente glía. Y en el sistema nervioso periférico van a estar representadas por dos células. Unas que se llaman células de Schwann, o también las podemos llamar lemocitos, y otras que se llaman células satélites o anficitos. Entonces en el sistema nervioso central vamos a tener la neuroglía, que está compuesta por 4 células, que ya las vamos a ver, y en el periférico solamente la célula de Schwann y las células satélites. Acá no se compliquen con la terminología. Sí, escucho a alguien. Si tienen dudas, me preguntan, me paran y me preguntan. ¿A dónde íbamos? Bueno, con la terminología. En el caso de... a ver, denme un minutito. Se me está cerrando la batería. Bueno, yo sigo dando clases mientras trato de conectar para que no se me acabe la batería. Acá, en el caso de la célula de Schwann, que también se llaman lemocitos, si tuviera que, yo prefiero que aprendan una sola terminología, les pongo las dos por las dudas y para que sepan, pero si tuviera que preguntarles, les preguntaría como célula de Schwann, y lo mismo la célula satélite o anficito, por lo menos me gustaría que recuerden célula satélite, ¿sí? Para que no les complique tanto los términos. Se pongo a los dos porque por ahí cuando lean algún texto y aparezcan con otro nombre no van a entender de qué se trata. Las células de sostén, entonces, ¿qué hacen si es que no conducen, información o no cumplen la función que tienen las neuronas? ¿Cuál es su función? La función principalmente es de sostén físico, protección, sobre todo para las delicadas prolongaciones de las neuronas, del cuerpo neuronal, aislamiento eléctrico, ¿sí? Necesitan que tengan un material que los aísle, cosa que la conducción eléctrica y la información se dirige en el sentido que corresponda, y también intervienen en el intercambio metabólico entre los vasos sanguíneos y las neuronas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, acá tenemos un cuadro integrador de los componentes del sistema nervioso central. Como dijimos, está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo correspondía a todo: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. La médula espinal, eso sería sistema nervioso central. Y el periférico estaba compuesto por nervios, ganglios, y entre los nervios teníamos nervios craneales o pares craneales, que es lo mismo, nervios espinales o raquídeos, y nervios periféricos. ¿Cuáles son las características del tejido nervioso? El sistema nervioso permite responder con rapidez a estímulos externos, ya sean estímulos simples, como por ejemplo un reflejo, como sería que
en una situación de riesgo reaccionamos rápidamente. Por ejemplo, si tocamos Profe, algo que nos quema, sí. profe, no la escucho. Escucha, no lo puedo escuchar. No sé si seré yo nada más o alguno de los otros chicos, pero no la escucho. Bueno, me fijo entonces, me gustaría que me digan todos si no escuchan, para ver, para solucionar el problema, porque es importantísimo que escuchen. Sí se escucha, profe. Sí, se escucha, profe. Yo se la escucho, profe. Bueno, Sí, entonces, se escucha, profe. sería algún problema que tengas vos en la compu, o en el dispositivo que estás viendo la clase, porque la mayoría está escuchando. ¿Continuamos? Como les decía, el sistema nervioso permite responder con rapidez a los estímulos externos, ya sean simples, como arcos reflejos. Por ejemplo, nosotros tocamos algo y nos quemamos y rápidamente sacamos la mano, por ejemplo, y eso no llega hasta el sistema nervioso central. Arriba es un arco reflejo que se da en la médula, es el sentido de supervivencia que tenemos, ¿no? Inmediatamente retiramos la mano. Esas son estímulos simples. Y tenemos hasta actividades complejas como son el mecanismo de memoria y de aprendizaje, que tienen que ver con la acción del sistema nervioso central. Entonces permite responder con rapidez a cosas simples y tiene actividades complejas también como la memoria y el aprendizaje. La parte autónoma del sistema nervioso, siempre relacionemos autónoma con inconsciente, el vegetativo, el autónomo, el que no podemos manejar, regula la función de los órganos internos, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Actuando sobre el músculo liso de los vasos sanguíneos, el tubo digestivo y los demás órganos huecos. También actúa sobre las células de conducción del corazón, que se llaman fibras de Purkinje, que son células modificadas. ¿Se acuerdan cuando veíamos músculo cardíaco? Bueno, hay una parte del endocardio, una parte del corazón, que después lo vamos a ver como órgano, que sus células se modifican para conducir el impulso eléctrico. Entonces se llaman fibras de Purkinje. Y esto estaba regulado, ¿se acuerdan como dijimos? Por el simpático, parasimpático, que es el sistema nervioso autónomo. Y actúa sobre el epitelio de las glándulas, también ordenando la secreción de las glándulas. El sistema nervioso, esto es importante, no sé si lo mencioné en la clase anterior, el sistema nervioso central trabaja en íntima cooperación con el sistema endocrino, ¿sí? En un futuro vamos a estudiar el sistema nervioso junto con el endocrino, porque se está viendo que no son sistemas apartes, y se va a llamar sistema neuroendocrino, ¿sí? Si nosotros pensamos un poquito, las glándulas endocrinas son las glándulas que van a secretar su contenido a los vasos sanguíneos, si recordamos un poquito de glandular. ¿Y cuáles son? La hipófisis, que va a regular todas las demás, la hipófisis, la tiroides, la suprarrenal, la paratiroides, y la hipófisis es la glándula que coordina el resto de las glándulas endocrinas. ¿Y dónde creen ustedes que está la hipófisis? ¿Alguien sabe dónde está ubicada la hipófisis? Bueno, no sé si vieron esto en anatomía, todavía no sé en qué parte van de anatomía, pero la hipófisis es una glándula que está situada dentro del cráneo, en un lugarcito que se llama silla turca, en un espacio óseo, y está colgando del diencéfalo, o sea, es parte del sistema nervioso central. Y es la glándula que va a coordinar toda la acción de las otras glándulas endocrinas. ¿Por qué se los doy como ejemplo? Para que se den cuenta de que el sistema endocrino no es un sistema que trabaja independiente del sistema nervioso. Trabajan juntos. Inclusive esta glándula, la glándula hipófisis, que la vamos a ver más adelante, hay una parte que se forma directamente en el desarrollo embrionario del mismo tejido nervioso, ¿sí? La hipófisis tiene dos partes, una anterior y una posterior, y la posterior es solamente tejido nervioso, ¿sí? Este es un ejemplo para que vean
la íntima relación que tienen los dos sistemas. Y entre ellos dos coordinan todo el medio interno, todos los órganos y el normal funcionamiento de nuestro organismo. Bueno, vamos. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar el primer punto de la diapositiva anterior, por favor? El sistema nervioso responde con rapidez a estímulos externos, los que yo les decía, todo lo que, esto es el sistema de relación que tiene nuestro organismo con el medio externo. Pueden ser desde respuestas básicas y simples, como un reflejo, yo les ponía el ejemplo si nos fuéramos a quemar, o por ejemplo cuando alguien nos hace como si nos fuera a tirar algo a los ojos y uno inmediatamente cierra los ojos, son mecanismos reflejos, no llegan a ser conscientes, o sea, no llegan hacia el sistema nervioso central, y rápidamente llegan a la médula, y la médula informa para que reaccione este reflejo rápido. Esos son simples, que son los reflejos de supervivencia. Si nosotros creemos que nos vamos a quemar, o nos quemamos, o nos duele, inmediatamente retiramos la mano. Si nos parece que nos van a tirar algo a los ojos, los cerramos. Son reflejos simples, que no necesitan algo superior, digamos una respuesta superior. En cambio, también podemos reaccionar a procesos que son muy complejos, como el de la memoria, el del aprendizaje, ¿sí? Esos sí son complejos y participa directamente los órganos encefálicos, ¿sí? El sistema nervioso central. Acá quiere decir que esto nos relaciona con el medio externo. Pueden ser cosas simples o cosas complejas como es aprender, memorizar y todo lo demás. A eso se refiere. Pasamos a la siguiente. La neurona. Vamos a hablar entonces de la neurona, que es la célula principal y funcional de este sistema. ¿Sí? Acá dice que es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso central. Se calcula, esto es aproximado, que tenemos más de 10.000 millones de neuronas. ¿Sí? Existen 3 tipos de neuronas. Las neuronas sensitivas, las neuronas motoras y las interneuronas. Las neuronas sensitivas transmiten los impulsos desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Esto quiere decir, desde los receptores externos, las sensitivas van a percibir lo que podemos recibir del exterior, ¿sí? Todo esto que yo les decía, dolor, la termoalgesia, saber la temperatura, todo lo externo lo vamos a recibir. Lo sensitivo va desde afuera o hacia abajo, hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Es una vía, contiene fibras aferentes somáticas y aferentes viscerales. ¿Qué quiere decir aferentes? Son ascendentes. ¿Sí? Van desde afuera hacia adentro o desde abajo hacia el sistema nervioso central, que es lo que consideramos superior. Pueden ser somáticas o pueden ser viscerales. ¿Qué quiere decir? Somáticas, las que yo le decía, la percepción que tenemos de la parte de lo que no son las vísceras, ¿sí? Los órganos externos, sobre todo los músculos, la piel, ¿sí? Y las visceral, obviamente, todos órganos y glándulas. Entonces son sensitivas, esas van a percibir sensaciones, dolor, temperatura y todo lo demás, y lo van a transmitir hacia el sistema nervioso central, y a eso se lo va a llamar aferente. Puede ser somático, somático, soma quiere decir cuerpo, del resto del cuerpo, o puede ser visceral, que son los órganos y las glándulas, ¿sí? Dentro de los órganos, por supuesto, incluimos el corazón. Neuronas motoras son aquellas que transmiten el impulso, ¿sí? Desde el sistema nervioso central hacia los ganglios o hacia las células efectoras. Entonces son las que dan la orden, que va a ir desde el nivel nervioso central hacia afuera. Es la que va a dar orden de contracción de un músculo, ¿sí? Puede ser somática, como dijimos, que es del cuerpo, o eferente, o visceral, que son de las vísceras. Entonces vamos a decir que las sensitivas son aferentes,
¿sí? Van desde afuera hacia adentro o desde abajo hacia arriba. Pueden ser del cuerpo, somáticas, o pueden ser de los órganos. Y las motoras van a ir al revés, el impulso va a viajar se va a generar en el sistema nervioso central, y desde ahí va a viajar la orden hacia el órgano que debe cumplir esa orden. Entonces vamos a llamar que son eferentes, que son desde arriba hacia abajo, o desde la parte central a la periférica. Y pueden ser igual que las otras, del cuerpo o de los órganos, ¿sí? Y después tenemos las interneuronas. Las interneuronas también se las puede llamar intercalares y forman una red integrada de comunicación entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. A su vez, tenemos entonces estas neuronas que van a mantener comunicadas las motoras y las sensitivas, ¿sí? Acá vemos una imagen de, no sé si ustedes la ven clara, yo no la veo muy clarita, pero vamos a tratar de mostrar. Este es el cuerpo de la neurona, ¿sí? Acá vamos a tener el núcleo, y este es el nucleolo. Estas que vemos acá son las dendritas, que son las prolongaciones de las neuronas, ¿sí? Que estas generalmente dice que se ramifican en forma de árbol, por lo tanto se llama arborización de las dendritas, y a ver dónde tengo el cursor, que se suele perder acá está. Las vamos a ver acá, como si fueran ramitas, ¿sí? Y este es el axón. Entonces, si esta neurona, por ejemplo, en las dendritas, ya vamos a ver, cumplen la función de recepcionar y de llevar la información hacia el cuerpo de la neurona. Y de acá la información se genera acá en el cuerpo y viaja por el axón. Ya lo vamos a ver eso. Entonces acá, cuerpo, soma o pericarium, núcleo y nucleolo, dendritas, axón, el axón está cubierto de algo que se llama vaina de mielina, que ya lo vamos a ver. Acá podemos ver también una neurona, en un preparado real de hematoxilina y eosina. Esta es una neurona muy grande, que se encuentra en la parte anterior de la médula espinal. A ver, acá vamos a ver las dendritas, el axón, y acá vemos el núcleo y en el centro el nucleolo. Si ustedes pueden ver, ven que tiene como un punteadito oscuro. Estos se llaman cuerpos de Nissl, que están dados por ribosomas libres, ya lo vamos a ver. Acá tenemos otro tipo de neuronas. Estas son las de la médula, son unas de las más grandes. Uy, se fue. Bueno, acá vemos también otra imagen de la neurona. Este es un esquema, acá vemos el núcleo, ese puntilladito que vemos ahí oscuro son los cuerpos de Nissl. No se olviden que el cuerpo se llama soma o pericarium. Tenemos las prolongaciones de las dendritas, con su arborización, ¿sí? Son ramificaciones que tienen las dendritas. El axón, cubierto de esto que se llama vaina de mielina. Acá pueden ir viendo, me voy a ir adelantando, que hay partes donde no tiene vaina de mielina, y esto se llama nódulos o nodos de Ranvier. A su vez el axón también se ramifica, y en la última parte, en la parte terminal del axón, estos puntitos que vemos acá, que lo tenemos como agrandado acá, es el botón sináptico, es cómo se va a comunicar, o la parte que participa en la sinapsis, que es la forma de comunicarse de las neuronas, de una neurona con otra, ¿sí? Sigamos con la neurona. Sus componentes funcionales comprenden, como dijimos, el cuerpo del axón. Les mostré primero el dibujo porque es más fácil de entender. El cuerpo soma, quiero decir, o pericarium, también tiene el axón, que el axón generalmente es único. Las dendritas, que pueden ser varias, y los contactos sinápticos, que es el botón sináptico que veíamos en el axón. Se pueden clasificar según la cantidad de prolongaciones, o sea, las neuronas las podemos clasificar, dijimos primero, en sensitivas y motoras. Ahora tenemos otra clasificación que también es según la cantidad de estas prolongaciones que vimos, que puede ser cuando tiene la multipolar, que tiene un solo axón y dos dendritas, dos o más dendritas. Y ya les voy a mostrar un gráfico. La neurona bipolar, que tiene un solo axón y una sola dendrita.
las neuronas unipolar, que tienen un axón, y que ese axón se divide, a ver, esperen, volvamos al anterior, y que ese axón se divide cerca del soma en dos largas prolongaciones. Generalmente, las neuronas motoras y las interneuronas, ¿se acuerdan? Dijimos, motoras sensitivas e interneuronas son multipolares, que son la mayoría, que tienen un solo axón y dos o más dendritas. Las neuronas sensitivas son unipolares. Y las neuronas bipolares están limitadas para algunos órganos de los sentidos, como la retina. Ustedes habrán visto que la primera neurona que percibe las imágenes es la neurona bipolar de la octava capa de la retina. Ahí tenemos un ejemplo de la neurona bipolar, es de los órganos de los sentidos. Y otra que también tenemos es en el olfato, en la nariz. En la mucosa de la nariz tenemos una neurona también que es bipolar, que es la primera neurona que va a transmitir el olfato, el sentido del olfato. ¿Estamos? Entonces las bipolares son las de los órganos de los sentidos. Acá tenemos, a ver, una pseudo-unipolar, que es donde sale una sola prolongación y se convierte de una sola se divide en dos después. Acá tenemos la neurona bipolar, que es la que les decía yo de los órganos de sentido, que la van a encontrar en la octava capa de la retina y en la mucosa de la nariz. ¿Sí? Tiene un axón y la dendrita. Y esta es la típica, que es la neurona multipolar, que generalmente son las neuronas motoras. Esta se llama de Purkinje y es una neurona especial que encontramos en el cerebelo, ¿sí? Que tiene un solo axón y múltiples dendritas. Acá tenemos la neurona piramidal que vamos a encontrar en el cerebro, también un solo axón y múltiples dendritas. ¿Dudas hasta acá? Bueno, vamos con el cuerpo neuronal. Soma o cuerpo es lo mismo, o pericardium, nadie dice paricarium, pero es pericardium. Es la región dilatada de la neurona que contiene el núcleo grande con nucleolo prominente, que lo vimos en los gráficos, es más fácil recordar de los gráficos, ¿no? Contiene pequeñas granulaciones, vimos esos puntitos negros, que son ribosomas libres, y se llaman corpúsculos de Nissen. También contienen los otros organelas de la célula, el retículo endoplásmico rugoso, abundantes mitocondrias y un aparato de Golgi prominente que se ubica alrededor del núcleo. Tiene lisosomas, en su esqueleto tiene microtúbulos y microfilamentos. Y acá hay un dato muy importante, que no hay estas mismas organelas, o sea, ese cuerpo de la neurona tiene todas esas organelas, que son las de las células. Pero el cono axónico y el axón no tienen. ¿Sí? No tienen estas organelas grandes. La dendrita sí. La dendrita tiene las mismas organelas que el soma o cuerpo neuronal, pero el axón no. Y esa es una diferencia importante que puede aparecer en alguna pregunta de examen. El axón no tiene organelas grandes y la dendrita sí. Las neuronas no se dividen y tienen que durar toda la vida, ¿sí? Bueno, todos los textos afirman esto, pero vieron que esto está en constante investigación. Hay algunas teorías que están diciendo que pueden generarse nuevas neuronas. Hasta ahora, lo concreto es que la neurona no se divide. Sí que se puede reparar en algunas partes de sus neuronas, y que algunas neuronas que no estaban funcionando pueden empezar a funcionar cuando se pierde específicamente alguna neurona. Por ahora eso es lo que está probado científicamente. Hay muchísimos, se sabe muy poquito del sistema nervioso central, y se está estudiando muchísimo esto, va a avanzar, seguramente va a haber cosas nuevas. Pero por ahora lo concreto es que la neurona no se divide y tiene que durar toda la vida. Por eso es importante que la conservemos, ¿sí? ¿Cómo se lastiman las neuronas? A ver, un consejo maternal acá. Sí, ustedes saben que las neuronas, con todos los que son las drogas de adicción, el alcohol, ¿sí? Descargas eléctricas, traumatismo, podemos dañar las neuronas, y
por ahora sabemos que no se dividen y el daño es permanente, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿cuál es el cono axónico? El cono axónico, bien, buena pregunta. Ya les voy a mostrar en un gráfico, pero el cono axónico es donde se origina el axón. ¿Sí? La prolongación, está el cuerpo de la neurona, y la prolongación donde empieza, esta foto está muy borrosa acá, pero este sería el cuerpo de la neurona, las dendritas, y este conito, donde va a iniciar el axón, ese es el cono axónico. Este es el cono axónico y ahí empieza el axón. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, sería ahí, y ahí empieza el axón. Más o menos, es el inicio de la acción entre el cuerpo de la neurona y el axón. Es buena la pregunta porque no lo habíamos aclarado antes. Acá, Bien, profe, gracias. acá, de nada, acá está el cuerpo. En esta tintura se puede ver el cuerpo de la neurona, el soma o pericarium, también que se llama, con las granulaciones, corpúsculos de Nissl, que son ribosomas libres. ¿Sí? Esto clarito es el núcleo, y lo que está en el centro, el nucleolo. Miren, acá me marca otras células. ¿Se acuerdan que dijimos, ¿no?, que el tejido nervioso no solamente estaba constituido por neuronas, sino también por otras células, que eran las células de la glía, que ya vamos a ver. Acá marca que hay otras células aparte de la neurona. Acá esta foto está muy clarita, es una lástima porque se ven muchas cosas, pero bueno, tenemos el cuerpo de la neurona, las dendritas, ¿sí?, las organelas que están a la vuelta del núcleo, el cono axónico y el inicio del axón. Acá vamos a hablar un poquito de estas prolongaciones. Las dendritas son prolongaciones receptoras, ¿sí?, que reciben los estímulos de otras neuronas o del medio externo. ¿Se acuerdan que yo les decía? Lo que hace la dendrita es transmitir lo que trae de otro lado, ya sea de una neurona o del medio externo, y lo lleva hacia el cuerpo de la neurona, ¿sí? Tiene un diámetro mayor que los axones, vieron que son más gruesas y se ramifican, se hacen más grandes, y son más delgadas hacia su extremo libre. Presentan muchas ramificaciones, a las que llamamos arborizaciones, que eso lo veníamos viendo en los gráficos. Los axones son prolongaciones efectoras que transmiten estímulos a otras neuronas o a células efectoras. Entonces acá cambia. El axón va a transmitir el impulso o la información del cuerpo de la neurona hacia otra neurona o hacia la célula efectora. Entonces la dendrita percibe y el axón transmite una orden. ¿Sí? Esto es importante. La dendrita, la información la lleva desde la parte periférica hacia el centro. Y el axón desde el centro, o sea, desde el cuerpo de la neurona, hacia la parte periférica. El axón tiene su origen en el cono axónico, que era lo que me preguntaba recién su compañera. Como ya se mencionó, este suele carecer de organelas citoplasmáticas grandes, como el aparato de Golgi, y tampoco tiene corpúsculos de Nissl. En las dendritas sí podemos encontrar, pero en los axones no. Pero sí atraviesa el cono axónico los microtúbulos, que son los que mantienen la forma de la neurona, los neurofilamentos, las mitocondrias y algunas vesículas de transporte hacia el interior del axón. Algunas terminaciones axónicas grandes son capaces de sintetizar proteínas que participan en el proceso de memoria. Y esto es muy importante. Acá podemos ver en este gráfico, en este esquema, volvemos, cuerpo, pericarium, corpúsculos de Nissl, que se representan así en negro, las dendritas, que siempre son más, ahí lo que decía, que son más anchas en el origen y se convierten más finas en su extremo libre y se van ramificando en forma de arborización. ¿Sí? El cono axónico, a esto es lo que llamamos cono axónico, donde comienza el axón pero que no está cubierto por la mielina, miren. Esto que está rodeando el axón acá es la mielina, y el cono axónico, que es acá en el origen, no tiene mielina. Miren que acá vemos que las dendritas sí tienen estos puntitos negros que eran los corpúsculos de Nissl, pero el axón no. Esto es importante. El axón
que tiene mielina, que en el sistema nervioso periférico la mielina la va a dar la célula de Schwann, y en el sistema nervioso central la va a dar otra célula de la neuroglía, que se llama oligodendrocito, que ya lo vamos a ver, pero en este esquema podemos ir viendo esa diferencia. Entonces, una diferencia por las dudas, para que les quede claro, es la mielina. ¿Quién produce mielina en el sistema nervioso central? El oligodendrocito. ¿Dónde tengo el cursor? Acá. ¿Sí? ¿Y quién produce mielina en el sistema nervioso periférico? La célula de Schwann. ¿Estamos? Después, a su vez, el axón, como habíamos visto, también tiene sus ramificaciones, y en sus prolongaciones tiene el botón sináptico, o la terminación sináptica, para producir justamente la comunicación, la sinapsis, ¿sí? En este caso sería una unión neuromuscular formando la placa neuromuscular que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, vamos entonces. Profe. Vimos, ¿sí? ¿Para qué sirve la mielina? La ¿Cuál es su mielina Sí. es una sustancia lipídica. Lipídica, te ubicas, es como si fuera tejido adiposo, ¿sí? Lipídico. Sí. Que va a rodear el axón para producir el aislamiento eléctrico, como si fuera un cable. ¿Vieron que los cables tienen adentro los hilos de cobre, que son los que transmiten la corriente eléctrica? Y a su vez lo rodeamos por afuera con un material aislante, que es esa goma o ese plástico que rodea el cable. Bueno, esto es lo mismo. El axón sería los hilos de cobre, es lo que transmite el impulso eléctrico, y la mielina es la que va a rodear para aislarlo, para que el impulso se conduzca hacia una dirección y no se irradie hacia todos lados. Produce aislamiento eléctrico. Para eso, esa es la función de la mielina. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a la sinapsis. La sinapsis no es otra cosa que la comunicación de la neurona, ¿sí? Ya sea con otras neuronas o con la célula efectora, ¿sí? Y la sinapsis se produce entre axones y células efectoras, y se clasifica de varias formas, ¿sí? Depende qué parte de la neurona contacta con la otra. Puede ser axodendríticas, o sea, un axón que va a hacer sinapsis con una dendrita. Axosomáticas, el axón que va a hacer sinapsis directamente con el cuerpo de la neurona. Axómicas, que son las más comunes, que es el axón que hace sinapsis entre dos axones, un axón con un axón, y las dendritas, que son entre dos dendritas. Ahí les muestro un dibujito, como para que nos entendamos. Dijimos, las axosomáticas, este sería un axón que va a hacer sinapsis con el cuerpo de otra neurona, ¿sí? Ese sería axosomática. Las axodendritas, el axón que va a hacer sinapsis con una dendrita de otra neurona. Tenemos se me fue, ahí está. Axómica es el axón que hace sinapsis con otro axón. Entonces podemos encontrar varios tipos de sinapsis según el lugar, según qué parte de una neurona hace sinapsis con la otra, ¿sí? Y lo más importante es la división de la sinapsis, que puede ser química o eléctrica, ¿sí? La sinapsis química es la que es es la más importante, es la que comúnmente nosotros tenemos los seres humanos, que es la conducción de los impulsos que se consigue por la liberación de una sustancia química. A esta sustancia se la llama neurotransmisor. O sea, el axón va a transmitir, ya lo vamos a ver, voy a mostrar en la imagen, un neurotransmisor que va a volcar en una estructura. O sea, vamos a tener el botón presináptico donde va a tener vesículas con los neurotransmisores. Vamos a tener un espacio, el que se llama hendidura sináptica. Y después vamos a tener la membrana de la otra neurona, que sería la postsináptica, que va a recibir la orden de la primera neurona, ¿sí? A esta sustancia que va a
a volcarse en la hendidura sináptica y que va a modificar la membrana de la otra célula, se llaman neurotransmisores, y no son otras cosas que sustancias químicas. Y también tenemos la sinapsis eléctrica, que es más común en los invertebrados, y en la que no encontramos hendidura postsináptica, presináptica, botón y todo lo demás. Son directamente, se unen las dos membranas de las dos células, y hay hendiduras o canales, ¿sí?, en la que pasa directamente el impulso eléctrico de una célula a la otra. Ahí vemos el gráfico como para que entiendan mejor. Acá tenemos tipos de sinapsis, dijimos. La química, esto sería nuestro botón terminal o botón sináptico del axón. Tendríamos nuestro axón con su parte terminal, que dijimos que era una dilatación, que estaba modificada para que se pueda producir la sinapsis. Acá en estas vesículas, en el botón terminal, vamos a encontrar estas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. No quiero que se me... Los neurotransmisores, por una despolarización de la membrana, o sea, por acá viene todo un impulso eléctrico, por una despolarización de la membrana del axón, estas vesículas se fusionan a la membrana presináptica para, con la orden de la despolarización, se libera estas vesículas presinápticas, se fusionan a la membrana y liberan los neurotransmisores. Esta es la otra neurona, y vamos a tener esta que es la membrana postsináptica. Perdón, este espacio que hay entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica, es la hendidura sináptica. Esto que vemos en verde son receptores especiales para que se unan a estos neurotransmisores. Al unirse a estos neurotransmisores, producen cambios en esta neurona para efectuar la orden que recibe de la neurona presináptica. No les quiero hacer demasiado lío. Esta neurona es el botón, es la que va a dar la orden y va a modificar la neurona siguiente. Botón sináptico, presináptico, botón terminal, lo podemos llamar de varias formas, que tiene vesículas con neurotransmisores, que son las sustancias químicas que van a ir a dar la orden a esta otra neurona. Estas vesículas, con una despolarización de la membrana del axón, se fusionan y liberan los neurotransmisores a esto que es la hendidura sináptica. La membrana de la neurona con la que se está comunicando se llama membrana postsináptica, y va a tener unos receptores especiales para unirse con estos neurotransmisores y producir un cambio en esta neurona. Y en cambio, la eléctrica, la sinapsis eléctrica, todo el impulso eléctrico y la despolarización viaja por el axón, llega al botón terminal o axónico, que se fusiona con la membrana, con la célula siguiente, y por medio de canales, ¿sí?, que se llaman nexus o canales, transmite directamente el impulso eléctrico y la modifica a esta otra célula. No necesita neurotransmisores como este. Nuestro sistema nervioso central principalmente utiliza este tipo de sinapsis. Bueno, ¿cómo se produce la sinapsis? Más o menos como les estuvimos explicando, la transmisión sináptica lo hace a través de los canales de calcio. ¿Se acuerdan que siempre los canales de calcio tenían que ver con la actividad de los voltajes, la actividad eléctrica? El canal de calcio, activado por voltajes de la membrana del botón, regula la liberación de los neurotransmisores. Dijimos, se despolariza el axón, libera los neurotransmisores, y la naturaleza de los neurotransmisores va a determinar cuál va a ser el efecto que tiene sobre la célula siguiente, porque hay neurotransmisores excitatorios que van a dar acciones positivas, que son, no hace falta que los recuerden, se los menciono, la acetilcolina, la glutamina y la serotonina, que van a dar orden de que se produzca alguna acción. En cambio, los inhibitorios,
que son los gamma-aminobutírico o la glicina, van a dar orden de que se inhiba esa acción, ¿sí? Entonces pueden ser excitatorios, o sea, positivos para que se produzca alguna acción, o inhibitorios, negativos, o sea, da la orden de que no se produzca alguna acción o que se deje de producir una acción, ¿sí? Pero eso es de acuerdo al tipo de neurotransmisor que se utiliza en esa sinapsis. Y bueno, acá terminamos con lo que es neuronas, y cómo se comunica una neurona con la otra, que es la sinapsis. Ahora vamos a hablar sobre las células de sostén, ¿sí? Dijimos que en el sistema nervioso periférico solamente había dos, la célula de Schwann y las células satélites. Los axones, como vimos recién, pueden ser mielínicos o amielínicos. No todos tienen mielina, como veníamos viendo en los gráficos, ¿sí? Los que tienen, pero todos están rodeados por esta célula que se llama célula de Schwann. La vaina de mielina, como me preguntaba recién su compañera, es una cubierta rica en lípidos, y está compuesta por múltiples capas de la célula de Schwann. La célula de Schwann lo que hace es enrollarse, ya les voy a mostrar un gráfico, alrededor del axón, y forma la capa de mielina. Acá tenemos la célula de Schwann, este es nuestro axón, con la mielina, ven que acá esta es la célula de Schwann que envuelve el axón y forma la mielina. Acá tenemos un gráfico donde este sería nuestro axón, esta es la célula de Schwann y muestra como al principio lo abraza y después va a dar tantas vueltas hasta que forme ahí la capa de mielina. Como vemos, tiene parte donde no tiene mielina, que dijimos que eran los nódulos o nodos de Ranvier. ¿Esto para qué es? Para algo que se llama transmisión eléctrica saltatoria o conducción eléctrica saltatoria. ¿Qué quiere decir esto? Un axón que no tiene mielina, la conducción eléctrica va directamente, es continua, es continua, no se interrumpe hacia las terminaciones. En cambio, al tener estos intervalos, lo que hace es saltar. De acá, el impulso eléctrico salta acá, ahí, a donde no tiene mielina. ¿Y para qué sirve esto? Para que se conduzca más rápido, porque como va saltando, la transmisión eléctrica es más rápida y gasta menos energía que la conducción eléctrica continua, que es, algunos axones, como le dijimos, no tienen mielina y tienen conducción eléctrica continua. ¿Sí? Esa es la función del nódulo de Ranvier. Y la otra célula de sostén de la parte del sistema periférico son las células satélites, que son las que rodean los ganglios del sistema nervioso periférico, que generalmente son sensitivos, ¿sí? No son motores, sino son sensitivos. Y son células cúbicas, como dice acá, que rodean el cuerpo de la neurona de los ganglios, ¿sí? Y cumplen la función de sostén, de protección, de nutrición, de intercambio metabólico, como habíamos dicho. La de Schwann, entonces, es la encargada de rodear los axones y de formar la mielina. Y la de satélite rodea el cuerpo de las neuronas de los ganglios sensitivos y le va a dar la función, que va a hacer, va a proteger, va a nutrir, va a producir intercambio, e inclusive va a reparar algún daño. Y después tenemos la neuroglía, que ya les dijimos que la neuroglía es las mismas células de sostén, pero del sistema nervioso central. Entonces recordemos, periférico 2 nada más, de Schwann y satélite. Y de la neuroglía son más, son 4, ya las vamos a ver. Que son dentro del sistema nervioso central. ¿Sí? Una es el oligodendrocito. Si les suena, ya lo nombré, es el que producía la mielina en el sistema nervioso central. Si yo les digo que hay un axón del sistema nervioso central, por ejemplo, del cerebro, no puede estar cubierto por mielina que produzca la célula de Schwann, ¿sí? Es la mielina que cubre los axones del sistema nervioso central, está formada por el oligodendrocito. Después tenemos el astrocito,
que provee sostén físico, metabólico de las neuronas y que forma parte de algo muy importante que se llama membrana hematoencefálica, que ya les voy a nombrar qué función tiene, pero es muy importante la membrana hematoencefálica. Profe, disculpe, respecto a las células satélite, cuando una persona en un entrenamiento de alta intensidad, por ejemplo, produce algunas lesiones en el músculo, ¿las células satélites funcionan para poder curar este músculo? No, Ya que usted porque, habló, claro, repara solamente tejido nervioso. Las células satélites, por ejemplo, músculo no. En el caso de que se produzca un daño en el cuerpo de la neurona, de los ganglios, y los ganglios son sensitivos generalmente, ¿sí? En este caso no repara músculo ni nervios periféricos importantes, sino el cuerpo de una neurona que está específicamente en los ganglios sensitivos. bien, muchas gracias. Bueno, el astrocito dijimos, sostén físico, metabólico, y participa en la membrana hematoencefálica. Los microgliocitos poseen la propiedad de fagocitar. Los microgliocitos son los que van a ir a fagocitar todas las sustancias tóxicas, los restos de células muertas, ¿sí? Es el que va a hacer, digamos, la limpieza del sistema nervioso central. Los ependimocitos son células que van a rodear un canal por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ya sea los ventrículos, arriba, que tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y el conducto que va por el medio de la médula espinal, ¿sí? Son células cúbicas que van a rodear un canal. Acá tenemos una imagen, vemos el oligodendrocito formando la mielina, pero del sistema nervioso central. Las células ependimarias o ependimocitos, que son células cúbicas que van a rodear cavidades, como ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y el canal que va por el medio de la médula, que lleva líquido cefalorraquídeo, ¿sí? La célula de Schwann, dijimos, era periférica, no del central, sino periférica, que también formaba la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. El astrocito tiene unas prolongaciones que son como piecitos que van a envolver los vasos sanguíneos. Ven que esto es un vaso sanguíneo, vemos ahí representado el glóbulo rojo, y va, además de proteger, sostener y controlar la parte metabólica del sistema nervioso central, va a formar parte de algo que se llama membrana hematoencefálica, que lo que hace, o la importancia es que no deja pasar todas las sustancias de la sangre al sistema nervioso central, es selectivo, porque si dejáramos pasar todo, podría ser tóxico al sistema nervioso central. La naturaleza se encargó de tener esto como protección de nuestras neuronas, ya que no se dividen, y que tienen que durarnos toda la vida, para que no pasen sustancias tóxicas al sistema nervioso central. Pero como nosotros somos seres humanos y nos gusta transgredir algunas cosas, nos encargamos de crear sustancias que sí atraviesan la membrana hematoencefálica y que tienen acciones en el sistema nervioso central. Por supuesto que la intención nuestra era curar algunas enfermedades, por ejemplo, todo lo que son los fármacos psiquiátricos o para el sistema nervioso central, como los del Parkinson. Siempre nuestra intención es buena, pero también se crearon las drogas de adicción, el alcohol atraviesa la barrera hematoencefálica e intoxica las neuronas. Y por ejemplo, en los niños chiquititos, la barrera hematoencefálica se desarrolla completamente después de los 2 años. Por lo tanto, todo fármaco o toda sustancia que el niño pequeño ingiere puede atravesar, llegar hasta el sistema nervioso central y producirle toxicidad. Por eso es muy importante, vieron que no se recomienda darle té de yuyos, manzanilla, anís, todas esas cosas a los bebés, porque que vos decís por ahí, decimos al adulto por ahí un té de boldo, alguna cosa, le causa, lo alivia de algún malestar, pero nosotros tenemos totalmente prohibido darle a los pequeñitos este tipo de tisanas o de cualquier yuyo, porque atraviesa directamente e intoxica el sistema nervioso central, porque no tienen la barrera hematoencefálica desarrollada. Por eso se pueden dar hasta convulsiones
por cosas simples como el anís estrellado, cosas que se usan normalmente para la digestión, en un bebé chiquitito pueden ser letales, inclusive. ¿Sí? Convulsiones, intoxicación, hasta muerte por intoxicación de yuyos o hierbas, ¿sí? Porque ellos no tienen desarrollada la barrera hematoencefálica. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿dónde vamos? Vamos a hablar ahora entonces del nervio periférico, el nervio que va a llegar a los músculos periféricos, más o menos como lo que me estaba preguntando la alumna recién. El nervio periférico es un haz de fibras, ¿se acuerdan como el tejido muscular? Es un haz de fibra, tiene muchas fibras envueltas en tejido conectivo, y eso hace un nervio periférico. Muchas fibras nerviosas envueltas en un tejido conectivo va a formar un nervio. Y tiene las mismas capas de tejido conectivo que el músculo. Esto lo paso más o menos rápido porque ya lo vimos. Tiene endoneuro, que es el tejido conectivo que va a rodear una fibra nerviosa. ¿Se acuerdan? Es muy parecido a lo que vimos en el músculo. Después tenemos el perineuro, que es el tejido conectivo que va a rodear cada fascículo o haz de fibras nerviosas. Y después vamos a tener el epineuro, que va a rodear todo el nervio periférico. ¿Sí? Ahí les muestro un gráfico para que recordemos esto. Lo van a ver tan parecido a músculo, pero es así. Tenemos el endoneuro, que va a rodear una fibra de tejido nervioso. El epineuro, el perineuro, que va a formar un haz de fibras, ¿sí? Y después vamos a tener el epineuro, que va a rodear todo el nervio. En el perineuro vamos a encontrar vasos sanguíneos, ¿sí? Esto está representado en rojo y en azul, como es una arteria y una vena, para inervar este nervio. Bueno, y vamos a llegar a los órganos importantes que se ven en el sistema nervioso central, como dijimos, el cerebro, el cerebelo y la médula espina. El cerebelo está formado, acá vemos, ahí. Este es un preparado histológico real, teñido con hematoxilina y eosina a muy poquito aumento. Acá tenemos que saber una cosa, el cerebelo y los órganos del sistema nervioso central, todos, tienen sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es donde están las neuronas, los cuerpos de las neuronas. Y la sustancia blanca van a tener las prolongaciones de las neuronas y las células gliales o las células de sostén. O sea, en la sustancia blanca no vamos a encontrar el cuerpo de la neurona. El cuerpo de la neurona siempre se encuentra en la sustancia gris. ¿Y cómo tengo distribuidas estas sustancias en el cerebelo? En el cerebelo vamos a encontrar que la sustancia blanca es central, ¿sí? Esto es la sustancia blanca, es central. Y la sustancia gris es periférica, o sea, está hacia afuera. Todo esto, hasta acá, es sustancia gris. La sustancia blanca está en el medio, la sustancia gris en el cerebelo se divide en 3 capas, recordemos las capas, ¿sí? Esta se va a llamar granulosa. Acá vamos a ver una en el medio, que ya la voy a mostrar a más aumento, no sé si la tengo más aumento, que es de células de Purkinje, células motoras, ¿se acuerdan que las vimos como ejemplo de células multipolares? Neuronas multipolares. Y esta clarita que está acá es la capa molecular. Entonces vamos a decir que el cerebelo está constituido por sustancia blanca central y sustancia gris periférica. A su vez, la sustancia gris va a estar dividida en 3 capas con distintos tipos de células. La capa granular, la capa de células de Purkinje y la capa de células moleculares. Como todos los órganos del sistema nervioso central, va a estar cubierto por unas membranas que se llaman meninges, que son membranas de tejido conectivo, que van a recubrir todos los órganos. Cerebro, cerebelo, médula. Eso es periférico. Acá tenemos el cerebro con sus neuronas también motoras, la mayoría, también se llaman neuronas piramidales, las del cerebro, y el cerebro, igual que el cerebelo, tiene dispuesta la sustancia gris hacia afuera, periférica,
y la sustancia blanca central. La sustancia gris periférica se llama corteza cerebral, ¿sí? Y en la corteza cerebral vamos a encontrar neuronas que se llaman neuronas piramidales del cerebro. En la sustancia blanca del cerebro no vamos a encontrar neuronas, cuerpos de neuronas, vamos a encontrar prolongaciones y células de sostén. Y acá tenemos la médula espinal. La médula espinal tiene una forma redondeada pero aplanada en la parte anterior y en la parte posterior. Esto es anterior y esto es posterior. En el anterior tenemos un surco o hendidura grande, que se llama surco anterior o hendidura anterior. Y en la parte posterior también tenemos un surco o hendidura, pero mucho más pequeño, menos visible, que se llama surco o hendidura posterior. Acá hay una diferencia, y las diferencias siempre son importantes. En la médula espinal, la sustancia gris es adentro, es central, distinto que el cerebro y cerebelo. Y la sustancia blanca es periférica, es hacia afuera. Entonces vamos a decir que esto, que se dice que es en forma de H, es la sustancia gris de la médula. ¿Sí? Y tiene dos astas anteriores y dos astas posteriores. Y una comisura gris, que es la parte central. ¿Sí? Entonces, acá vamos a encontrar los cuerpos de la neurona, en esto clarito, porque es la sustancia gris. Y tiene eso que tiene en el medio, es el conducto ependimario por el cual va a transcurrir líquido cefalorraquídeo, y lo vemos acá a mayor aumento. Este puntito, este redondito que tenemos ahí, está acá a mayor aumento, tiene células ependimarias, ¿se acuerdan que eran células de la neuroglía? Que eran cilíndricas o cúbicas, que rodean este conducto, y ahí adentro va el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Acá en estas astas anteriores vamos a tener las alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula, que son, como les había mostrado en un gráfico anterior, las neuronas más importantes, más grandes, no más importantes, sino más grandes. Y acá las vemos a mayor aumento. Acá vamos a encontrar entonces en esta partecita estas neuronas, ¿sí? Neuronas alfa-motoneuronas del asta anterior de la médula. Es el cuerpo, el núcleo y el nucleolo. Todo lo que está anterior en la médula es motor, y todo lo posterior es sensitivo. Y acá vamos a encontrar las neuronas sensitivas, atrás. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda sobre el tema? Bueno. No, profe. De 10 entonces. Vamos a dar por terminada entonces la clase, y la estoy grabando para podérsela subir. Esperemos, ahí está. Así que bueno, espero que les haya sido útil el tema. Ya tenían el Power,